¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast sensacional, maravilloso, llamado Díada, que hacemos quien tengo, como ya es costumbre, francamente, a mi izquierda, el señor Facundo Sandoval, y yo, Bronner. Facu, ¿cómo estás hoy? Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Brenner? ¿Todo bien? Yo hoy estoy bien, la verdad. Buen día estoy teniendo. Día 7 puntos. Viene 7 puntos el día. Además, no voy a hablar más de mí, ya está. Bueno, quiero darle la bienvenida al invitado del día de la fecha. Él es doctor en historia, es investigador en historia medieval y docente de educación media y superior. El doctor Iván Rey. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo les va, muchachos? Buenas tardes. ¿Qué Un tal? gusto estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro, 100%. ¿Qué tal su día? Puntaje del día de hoy. Y bueno, de 8 para arriba, en vista que estoy aquí con ustedes, ¿no? Oh. Me siento profundamente halagado. Bueno, quiero arrancar preguntándote, Iván, vos sos profesor. Sí. ¿Cómo hiciste ser profesor? ¿Qué te motivó? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo cuando... A ver, siempre tuve esa inquietud, digamos. Me acuerdo que mi abuelo me había regalado un libro que se llamaba El Mundo Antiguo. Yo era muy chiquito. Pongamos primer grado. Entonces yo leía, pero ese libro no estaba a la altura de mis capacidades de comprensión. Pero yo miraba las imágenes que tenía, esculturas, mapas. Después con el tiempo pensé que ese habría sido... Mi abuelo también tenía muchos libros en su casa. Mis padres me llevaban mucho, entonces yo estaba con esos libros que uno... el capital cultural cuando está ahí en la familia, donde uno tiene libros, puede mirar, por más que al principio sea una cuestión de un acercamiento, donde no hay lectura, eso me parece que puede haber sido bueno. Después yo soy de la generación donde por ahí los consumos culturales, Indiana Jones, estaba toda esa situación de que era visto la ciencia, las humanidades y el descubrimiento como algo muy atractivo, divertido, interesante, mucho más adrenalítico que lo que es la profesión histórica en sí. Bueno, no hace falta profundizar en eso, pero después, bueno, cuando ya en la escuela secundaria yo pensaba que iba a estudiar arqueología, ya les dije por qué, o historia, y terminé decantándome por historia. O sea, ¿siempre te gustaban los fenómenos del pasado, más civilizaciones antiguas, cosas más recientes, tipo Sí, siglo XX? yo ahí, si ustedes lo ven desde el punto de vista de por qué terminé, también tiene que ver con cosas que hemos discutido con ustedes en otros espacios, que es la situación de también lo que son las habilidades de uno y la afinidad, digamos. Yo ahora ya estoy en mi mediana edad, entonces uno tiene mucho trabajo, muchas ocupaciones, responsabilidades, pero de niño tenía una memoria particularmente, digamos, capaz, lo cual también es un prerequisito para la historia, donde eso es un insumo importante, digamos. Es como también yo creo que sucede que cuando uno tiene algunas habilidades terminan decantando decisiones vocacionales. A ver, si me hubiera gustado ser matemático o físico con mis problemas con la matemática euclidiana o con la física de Newton, que no tengo así una forma por ahí de entender el conocimiento, o que soy más afín con las humanidades, por ahí sería físico, digamos. También lo que uno disfruta haciendo más y ve que lo puede hacer bien, muchas veces también parece que genera un efecto en esas decisiones vocacionales. Ahora, Facu también antes dijo, cuando estaba haciendo su presentación, que es historiador, más específicamente de la Edad Media. Sí. ¿Qué es lo que lo llamó tanto la atención de la Edad Media? Bueno, a ver, yo me dedico a estudiar la Antigüedad Tardía y lo que es el mundo medieval. Después, bueno, por las responsabilidades que tengo en la universidad, también tengo que tratar y enseño contenidos que no tienen que ver específicamente con este campo de conocimiento. Pero yo creo que me sucedió esto yo estudio el Mediterráneo Oriental, el Imperio Romano Oriente / Bizancio. Esta situación de Imperio Romano de Oriente, que es Bizancio, o sea que no es el Imperio Romano, ese misterio de por qué esta parte de lo que es, digamos, nuestro pasado era vista como algo que estaba adentro o afuera de lo que era considerado propio, o de lo que era considerado, porque, no sé, vamos a hablar con mucha sencillez, todo el periodo medieval o la caballería es parte de lo que es el imaginario de, a ver, los sudamericanos como Argentina, donde tienen el pasado relacionado a las culturas originarias y el pasado europeo por la inmigración. ¿Por qué ese pasado no era visto como propio? Cuestiones que por ahí me fueron decantando hacia ese campo de estudios.
también esta situación de ¿por qué la Edad Media? ¿Cuándo empieza? ¿Por qué algo es antigüedad? Digo, la problematización es lo que determinó por ahí esa decisión. Más otra ventaja, si me preguntan, es que estos campos de estudio tan lejanos en el tiempo y en lo que es por ahí nuestras problemáticas aquí en la Argentina, son un campo donde el campo le impone una mirada más, digamos, recluida de lo que son los asuntos más relacionados con la historia argentina, donde uno tiene por ahí una subjetividad más grande. Eso también me atrajo, digamos, decir, bueno, esto es algo que uno puede estudiar con una distancia profesional que las pasiones que uno tiene, no sé, futboleras, políticas, deportivas o históricas. A ver, acá en Argentina tenemos excelente historia argentina de primer orden y es muy prolífico el campo. Pero también está bueno que estos otros espacios estén habitados. Entonces me parece como que cerró por múltiples aspectos esa decisión, digamos, de la cual no me arrepiento. ¿Hay algún otro periodo histórico que también le llame la atención de manera particular? Y lo que sucede es que, a ver, es muy buena la pregunta. Lo que nosotros tenemos ahora en historia es que hemos abandonado por ahí lo que era el antiguo foco en la cronología, en los personajes. No porque los hechos y las personas no nos interesen, sino que ahora tenemos una visión más de grandes procesos y de grupos sociales más amplios. Entonces, por ahí no tiene que ver tanto con la cronología. ¿Qué quiero decir? Cuando yo era profesor adscripto en el profesorado donde yo estudié, en el querido Joaquín B. González, el antiguo profesorado nacional que ahora depende de la órbita de la ciudad de Buenos Aires, yo era adscripto en historia contemporánea y me dedicaba a cuestiones de Guerra Fría, por ejemplo, que me interesaban. Pero no es lo más común con el proceso de mayor especialización en las disciplinas académicas. Eso es algo más raro. Uno no se puede especializar en dos campos del conocimiento, sino en uno. Pero bueno, he transitado otros y por los espacios en los cuales yo estoy en la carrera de historia en la universidad donde trabajo, no solo de historia medieval. No soy profesor exclusivamente de historia medieval. Pero bueno, por ahí estas cosas exceden, digamos, el rango de este encuentro y son más de la cocina de las disciplinas. No sé si estoy siendo demasiado específico. No, está perfecto, está perfecto. Saliendo también un poco por fuera de el debate historiográfico y la cuestión técnica y profesional de la historia, vos hablaste de que la Edad Media, por ejemplo, algo que tiene quizás como diferencia con la historia contemporánea más cercana, es que tenía mucho valor el personaje. ¿Tenés algún personaje, top de personajes favorito de historia? Por ahí, pensando en la Roma del Oriente, hay personajes muy interesantes. No sé, Miguel Celo, que es un académico del periodo de la dinastía macedónica, que también es un cortesano, que escribe muchos textos. Muy pocos de sus textos están volcados a lenguas contemporáneas, están en el griego del siglo XI, digamos. Y después cae en una conspiración como culpable y en Bizancio tenía formas, digamos, muy, para nuestra sensibilidad occidental o latinoamericana, son muy violentas, como era cegar a los que eran encontrados en una falta, pero dentro del imaginario de los bizantinos eso era una conmutación de la pena de muerte. Entonces, cosas que nosotros vemos como un acto violento, que lo era y es monstruoso cegar a una persona, en realidad evitaba su asesinato, digamos. Claro. Entonces, pero para nuestra sociedad totalmente audiovisual, seguramente todos preferiríamos que nos mandaran otra vida a ser cegados, digamos. Sí. Pero bueno, eso nos da la distancia cultural. Bueno, otra manera de disponer de, digamos, de derrotados en pujas políticas era que fueran ingresados en la iglesia como monjes. Entonces, este escritor, que era filósofo y docente de filosofía y de retórica, termina siendo un monje que sigue actuando políticamente ahora bajo la protección eclesiástica, y es el que escribe una que se llama La Cronografía, que es una historia de ese siglo. Pero fíjense que esto de que el historiógrafo en estos periodos no es
un profesional como somos nosotros en el siglo XXI, los colegas historiadores, es un protagonista. Entonces cuando narra la historia de sus enemigos políticos, los describe de manera muy crítica, y los que le gusta a él son todos gente muy, muy sensata, un intelectual, una persona que uno no imagina en el siglo XI estas biografías. O, a ver, por ejemplo, no sé, tenemos a Narses en el siglo VI, que es el que reconquista para el Imperio Romano la península itálica, que es un armenio, que es alguien que es perteneciente a lo que hoy nombraríamos, lo voy a decir seguramente. Ustedes conocen una querida colega que por ahí algún día va a visitar este espacio, Fedra López Perea, que sabe mucho más de estas cosas que yo. Me siento asiento y micrófono a hablar de estas cosas y me avergüenzo de antemano, sabiendo que tenemos gente que sabe tanto, pero como de tercer sexo, porque es un eunuco. Entonces él conquista Italia, y los generales, entre comillas, bárbaros de los germanos que lo enfrentan, lo tratan como si fuera una mujer, no es un hombre. Lo desprecian, y él los derrota con matemática precisión en el campo de batalla siempre. Y cuando muere es un hombre muy piadoso, es un armenio. Fíjense, es un armenio, es un eunuco y es un general. En el siglo VI que conquista Italia. Loquísimo, no había escuchado nunca. Y cuando muere, el nuevo emperador, que es el sobrino del anterior, va a su funeral. Alguien que había empezado como un cubiculario, es decir, alguien que estaba en la recámara del emperador, el que ayudaba al emperador a vestirse, termina siendo enterrado por la familia imperial en un monasterio que él había fundado. Estos perfiles es un mundo muy lejano, no es este mundo que uno ve por la literatura, por las películas de caballeros, de la iglesia occidental, y digo, es muy atractivo para nosotros desde la distancia, visto desde las pampas, digamos, toda esta situación. Pero bueno, ranking, ahí les traje dos, porque podríamos hablar de varios, pero me parece que sería la escala de este encuentro, pero digamos sí, no, la figura es interesante lo que dice usted, no es que se borra a la persona, pero la historia del siglo XIX y del principio del XX tenía una impronta biográfica muy grande y del estudio de los acontecimientos. Ahora un estudio procesual no es que desaparecen las personas, pero no son el foco del análisis, digamos. Uno intenta, a ver, por ahí a caballo de grandes aportaciones que hacen otras disciplinas de las humanidades como la sociología, la antropología, tener una muestra, un análisis basado no en la excepcionalidad de una persona, digamos, sino de estudiar, podríamos poner en este caso, o los miembros de la corte imperial, o los generales, o los retores, o los religiosos. Estudio más de una comunidad, de un grupo, digamos. Ese es el cambio de mirada. Pero no perdemos de vista que estos datos así, digamos, más por ahí más sencillos de adquirir y más atractivos para nosotros, que son los datos biográficos, que pueden ser entretenidos. Esos son los que son sus favoritos. Pero, ¿hay algún personaje histórico particular, ya sea nacional o no, que a usted le gustaría haber sido? No, a ver, ¿qué es lo que sucede? Fíjese, Bruno, yo le comenté dos, pero yo lo que no tengo es en ese sentido favoritos. Elegí dos que me resultaban interesantes compartir con ustedes y con su audiencia, digamos. Este es la situación, tal vez, que se da por el cambio digamos, de lo que es la formación profesional de uno, que ya eso de favorito, poner ranking de la situación de imitación, es algo que nosotros, a ver, es lo que nos llevó a estudiar algo, pero es lo primero que es dejado de lado cuando uno se convierte en un profesional de eso, digamos. Se produce una distancia profesional respecto del objeto de estudio que hace que ese tipo de esa identificación, que es lo que haría que uno tendiera a justificar. Fíjense cuando hablábamos recién de Miguel en el siglo XI, la situación de que es una persona súper interesante, pero que tiene una agenda personal totalmente arbitraria que termina dejando una impronta en su trabajo como historiógrafo. Él, cuando habla de la gente que él no conoció, pensamos que es un narrador mucho más desamorado. Ahora, en el periodo donde él es un actor político en esa sociedad y en esa corte, él es alguien que está refiriendo los sucesos de acuerdo a su mirada y a su subjetividad, digamos. Entonces, todas esas cosas que uno tiene que hacer, yo por ahí hago, y ustedes me avisan cuando me extienda demasiado. Ustedes saben que el historiador más
tiene problemas con los silencios, ¿no? Con el uso de la palabra, ¿no? Tal vez. No, siga, siga. Con la disculpa de los colegas que puedan llegar a estar escuchando esto, que es algo mío, digamos, no la profesión, me corrijo. Pero está esta situación de, digamos, de tener en cuenta que hay ciertas cosas que uno ya no puede hacer cuando se desarrolló en la disciplina, porque esto que les decía recién, que con mis estudiantes, hay veces yo se los aclaro, porque yo formo futuros historiadores, futuras historiadoras, de que hay veces para explicar algo tardo 10 minutos, que se podría decir en 30 segundos. Y yo lo aclaro al final, lo digo varias veces en las clases que compartimos, de que esta forma de explicar los sucesos es por todo lo que yo no puedo decir, porque estaría haciendo un análisis equivocado de lo que estoy revisando si hiciéramos una interpretación lineal breve. Hay un montón de cosas que uno no puede decir, porque no la sabe, porque no la puede inferir, porque no lo puede probar. Entonces pasa de diferente manera con las profesiones. Fíjense, ahora estamos en un periodo electoral, bueno, cómo sostienen los sociólogos que hacen encuestas, por qué la hacen, y ahora son buenas, son malas, pero por qué acertó, no acertó. Todas las disciplinas tienen sus particularidades y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos los historiadores, porque trabajamos con una distancia de los procesos que estamos revisando, y la destrucción de la documentación es tan grande, y de la evidencia, donde hay que ser muy prudente con lo que uno infiere. Y eso es enemigo de este tipo de apasionamiento, que es genuino. Yo me parece que lo que usted decía, Bronner, ese apasionamiento es el que hace que uno estudie historia, pero es el que tiene que sepultar para convertirse en un profesional, digamos, de historia. Perfecto. Y volviendo a la cuestión de la docencia, ¿te acordás tu primera clase o cuándo empezaste a decir, bueno, yo quiero enseñar? ¿Dónde arrancaste? ¿En educación media, en educación superior? Bueno, a ver, yo me pasaba... la primera clase de historia que di, se la di a mis compañeros del secundario, que querían contratarme porque, digamos, yo me iba muy bien, para que yo les enseñara. Como a mí me parecía, digamos, tenía un idealismo, la juventud es maravillosa, este periodo que transitan ustedes. Yo hacía que me invitaran a desayunar a la vuelta de la escuela, porque no les iba a cobrar para enseñar. Les decía, bueno, ¿me querés? No, pero no iba. Entonces yo iba y decía, bueno, vamos a tomar un café con leche, paga vos, yo te enseño. Pero bueno, por lo cual en cuarto año empezaba la clase de historia, si se quiere. Tampoco es que lo daba todo, ni que yo había egresado y me iban a buscar los niños, porque yo era una luz en el camino, no digamos pavadas, digamos. Después tuve el gusto de trabajar con algunos de mis profesores en el profesorado como ayudante y como profesor adscripto, y a la vez hice mis primeras experiencias en un colegio privado. Yo tuve muy buenas experiencias en ese ámbito, soy más simpatizante, me gusta más trabajar en la escuela pública, porque es en donde me formé, no por una cuestión valorativa de que una sea mejor que la otra. Pero ¿qué les iba a decir? A ver, lo que nos sucede a los profesores, ahí me acuerdo, que cuando nos graduamos, ahora está digitalizado, pero cuando yo estudié, tardamos unos cuantos años en figurar en los listados para poder ir a los actos públicos, que para la audiencia de ustedes son los concursos docentes para poder dar clases y tomar posesión de algún cargo en la escuela. Entonces tuve ese recorrido donde en realidad mi experiencia como joven profesor fue más en el ámbito superior, donde yo trabajaba, que era ad honorem, todo esto, digamos, en esa época, que en media, cuando ya uno entraba en el sistema y podía trabajar dentro del ámbito de la escuela pública, que es lo que hace cuando uno tiene la posibilidad de ir a estos concursos. Y esto por ahí, ustedes me dicen si me estoy extendiendo demasiado, pero para alguno que por ahí esté pensando en la docencia, es lo que sucede que para ser docente, realmente los jóvenes estudian, las jóvenes mientras estudian tienen otro trabajo, digamos. Es cuando uno pega el salto desde un trabajo comercial, corporativo o de un emprendimiento propio a esto, porque por ahí uno empieza con pocas horas, tiene escuelas que quedan unas muy lejos que la otra,
de cuando uno es un proceso, digamos, paulatino y que genera un proceso de transición, digamos. Pero bueno, parece que con esto cubrimos lo que te he preguntado. O sea, desde chico igual te gustaba explicar Sí, por ahí le gustaba a mis compañeros, a ver, no voy a hacer una valoración pero evidentemente tan malo no sería. Sí, tal vez en realidad era bueno eso y yo no mejoré mucho con todo esto que estudié, podríamos ser escépticos, pero la situación de que ahí está, o sea, yo leía algo y por ahí tenía talento para eso. Uno tiene que identificar para cuando uno quiere estudiar algo, yo creo que dos cosas, lo que uno puede hacer bien y lo que le gusta. Nosotros los docentes trabajamos muchas horas y yo estoy cansado, y pasan los años y tal vez me canso más temprano del día, o digo, un día ya por ahí el jueves puedo estar un poco cansado, pero si uno trabaja de lo que le gusta, está satisfecho. Yo estoy haciendo bromas el viernes, mañana con mis estudiantes, de que les arruiné el happy hour porque son las 9 y estamos charlando de historia, digamos, en el aula de la universidad. Yo ya estoy retirado del happy hour, esas cosas, pero ellos no, y digo, bueno. Y a mí me contaba mis docentes del profesorado que en su época, que eran aún más apasionados que nosotros, se quedaban después de hora, digamos. O sea, esa cosa de que ningún estudiante cuando yo esté en la universidad se va antes o me reclama terminar la clase, por lo cual están contentos de estar ahí, y no porque lo que compartan conmigo tenga particular valor o sea particularmente glamoroso, sino porque a ellos les gusta eso también, digamos. Encontrar en este mundo donde hay que trabajar tanto y hay que estudiar tanto, algo que uno lo satisfaga y se siente conforme, me parece que es muy importante, digamos, sea la historia o para todas las disciplinas, ¿no? Le puedo preguntar, ¿por qué eligió específicamente secundaria y facultad para enseñar? Bueno, a ver, ¿qué es lo que sucedió? Cuando yo estudiaba, uno suponía, el imaginario es que uno tiene que trabajar en la universidad y ser investigador. Eso es como cuando uno tiene vamos a hacer una metáfora poco feliz, digamos, tal vez, pero es como que si uno ve los aviones quiere ser piloto del Concorde o Maverick, digamos. Esa situación de uno se acerca a una disciplina desde la total ignorancia y ve lo que es el imaginario colectivo, no ilustrado respecto a lo que es una profesión, respecto a lo que es la profesión. Indiana Jones, contra estar con un pequeño pincel durante 3 días agachado a la intemperie sacando un fragmento de cerámica de la forma correcta de acuerdo al método arqueológico. Ven la distancia entre el látigo y dispararse con nazis a estar, yo he visto, tuve el gusto, estaba en Itálica, en España, que estaban reconstruyendo. Itálica son las ruinas de la ciudad donde nació y se formó Trajano y Adriano, dos de los más grandes emperadores del Imperio Romano, y estaban, yo fui en invierno, pero hacía un calor y un sol abrasador, y estaban ahí 3 arqueólogos que estaban restaurando de cuclillas. Yo estuve 1 hora mirándolos y yo había estado 8 readhiriendo las teselas del mosaico porque estaban restaurando un mosaico de un piso, digamos, y eso es ser arqueólogo restaurador, ¿sabes? No lo que los niños, los jóvenes que están en la escuela creen que es ser arqueólogo, digamos. Entonces en esa aproximación es donde, digamos, sale que te gusta, pero siempre no es lo que vos pensabas, digamos. Claro. En historia lo que tiene que gustarte, más allá de la historia, te tiene que gustar leer, porque hay que leer mucho. Saliendo un poco también de su vida profesional, pasatiempos. ¿Qué pasatiempos disfruta? Bueno, a mí lo que me sucede ahora es que, a ver, la fotografía, por ejemplo. Ahora es un hobby que se ha vuelto, no vamos a hablar de cuestiones poco felices en este espacio tan alegre, pero yo saco fotografía instantánea, ya se ha vuelto un hobby selectivo, digamos, porque cada captura tiene un costo, no me voy a quejar, pero digamos, y eso lo tenía porque a mí me gusta leer ficción también, pero cuando uno lee tanto, leer termina siendo ser parte de lo mismo, digamos. Ya la vejez me fue expulsando paulatinamente del gaming, digamos, y esas cosas, pero nada, por ahí la fotografía o escuchar música, digo, no tengo un hobby ahora de ese sentido, digamos,
de dedicarle demasiado tiempo. Sí. Pero tiene que ver por ahí tal vez donde, cruzando esto que usted me pregunta con lo que antes hablábamos de cuando uno está en la edad pico de su producción científica cuando está en un trabajo empresarial, a la edad mía uno está en la etapa de trabajar, yo me voy al congreso, estoy estudiando, tengo las clases, entonces tampoco tengo demasiado tiempo, digamos. Hay veces ya estar en casa y descansar no sé, poner una película, comer algo con la familia, funge de eso. Y cuando hay tiempo en el verano o en algún fin de semana, uno se va a sacar fotos o algo así, digamos. Quiero volver a algo que dijiste antes cuando hablabas de pasatiempos, que hablaste del mundo del gaming, que ahora no Sí. estás tan metido, pero bien nos has contado de que te gustaba Sí. mucho jugar. ¿Cómo es tu Y pasado gamer? yo soy de la época de los 8, 16 y 32 bits, digamos. Sí. Con mi hermano éramos de Sega Genesis, Sega CD, Sega Saturn y Sega Dreamcast. Después estaba lo demás. Ahora mi hermano sigue con Xbox porque tiene mis sobrinos, pero lo mismo. O sea, tenés 2 pibes, no jugás a los juegos. Mirás la Xbox ahí sobre la mesada, digamos. Claro. Y yo, qué sé yo tengo Steam ahora y Steam Sale compro y pasan 3 años y por ahí toco 2 niveles de algo, digamos. O sea, ahora estoy esperando el Starfield, digamos, para que junte tierra en el disco rígido, porque no voy a tener tiempo hasta enero y en enero pasa volando, pero bueno. ¿Tenés juegos favoritos, juegos que más te marcaron estos años? Y a ver, estos años no tanto. Ahora lo que ha sucedido por ahí que con el gaming, que son estos juegos que duran 300 horas, no sé, Assassin's Creed Odyssey, 160 horas, yo 20 ya está, tardé 4 años, ya salió el octavo Assassin's Creed y yo voy por el cuarto. O sea, son esas cosas que, digamos, que ahora por lo que estoy viendo, porque ya es una situación, les va a pasar a ustedes cuando vayan creciendo, que hay ciertas cosas que de adolescente o de joven te daban más bolilla y no tienen tiempo, pero lo siguen por las revistas. O sea, yo soy de una generación que yo no me veo esto de los long play o los streaming de los juegos, una cuestión totalmente generacional, digamos, porque es lo que sería mucho más sensato que me pusiera 3 canales de Twitch a que gastara tiempo en Steam, porque yo vería el final de algo y tendría más interacción, digamos. Es una cuestión de que nosotros no tenemos el hábito en mi generación de ver gaming, ¿sabes? No es un espectáculo. El eSports, yo ya mis muñecas y mi reflejo no dan para el eSport y ver el eSport. O sea, yo veo el juego como algo interactivo. Eso es de otra gente. Muestra cómo ha crecido también ese campo de, digamos, de la producción cultural, de los consumos culturales en Occidente, de que los de mi generación tal vez no lo vemos como un deporte que se observa. Retenemos esa situación de interactividad, digamos. Pero qué sé yo, no sé, me acuerdo ahora, si me preguntas así, si me corre así, por ahí los remakes de Resident Evil o cosas así, que son juegos más cortos, que uno puede estar un rato ahí y ver de qué se trata, digamos. Eso, el tema de los remakes es interesante, justamente los de Resident Evil. Yo supongo que a usted habrá jugado los originales. Claro. ¿No es un poco raro volver a jugar el mismo juego remasterizado o bueno, hecho remake, pero Bueno, pero ahí qué es lo que sucede? La línea de corte de esto tiene que ver tal vez con los costos de producción. Y acá les estoy haciendo trampa, porque lo de historiador volcado a los videojuegos se está metiendo en la conversación sin que ustedes tal vez se den cuenta. Yo les aviso, ustedes se dan cuenta, pero porque estoy haciendo trampa, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Digamos, a partir de los 2000, 2005, pongamos PlayStation 3 y Xbox 360. Se hicieron tan caros los costos de producción de los juegos que también tienen que ser largos, pues son tan caros de hacer y han subido de precio, entonces para que los compren y no parezca que en 3 horas te lo liquidas y te gastaste $70. Entonces, ¿qué pasa? Ya no existen esos juegos de 10 horas como los Resident Evil, donde hay una experiencia que tiene por ahí la concentración de calidad que tiene una película, pero en lo que es una temporada de una serie por la duración, ya no hacen esos juegos. O sea, entonces por ahí los remakes bien hechos
cumplen esa función de que primero hay todo un demográfico que no los jugaron y que, a ver, la calidad de las versiones de PlayStation 1 de esos juegos es muy rudimentaria, entonces por ahí es la manera de acercar eso a otro público, digamos. Siento que debe ser como, bueno, yo cuando sacan películas constantemente la misma película y 15 versiones de La Sirenita, por ejemplo. Bueno, Y Indiana esa- Jones. ahí está la situación de, Indiana Jones. bueno, ahí está la situación de la calidad. a mí me encanta Indiana Jones, así que... La situación de la calidad tiene que ver tal vez con que, a ver, con que estos que usted menciona, estos títulos, representan el grado de asombro que generaban en mi generación, porque eso era de última generación, digamos. O sea, para eso yo creo que sirve. Porque uno ve esos gráficos de 32 bits que tienen, no sé, 700 polígonos de un personaje, estoy hablando de un número fantástico, digamos. Y uno no se hace a la idea de lo que representaba eso cuando era algo vanguardista. Pero en cambio usted ve el remake, con, no sé, el Unreal Engine, que sea ahora, no, creo que ellos tienen un motor propio. Square Enix. Sí. Sí, me parece que es el Resident Evil Engine que se llama. Y uno ve cuál es el efecto original. Yo con los buenos remakes generan ese efecto, digamos. Esto era como lo veíamos nosotros cuando lo jugábamos hace 30 años. Claro, cuando salió y era una revolución Claro. gráfica y de diseño. Esa situación, digamos. Cuando yo era niño, estaba un poco medio mal visto jugar videojuegos. Era medio como un nerdcito que estaba ahí en un costado. Y bueno, jugaba jueguitos y medio te descansaban. ¿Cómo era cuando usted jugaba juegos? Supongo que teniendo más o menos mi edad. Bueno, a ver, ¿qué es lo que sucede? Acá hay que hacer una diferenciación entre lo que era, a ver, Estados Unidos y Argentina. Y digo Estados Unidos porque nuestro mercado de videojuegos es hijo del mercado norteamericano, digamos, por la distribución. Y también por digamos, la sensibilidad artística de los títulos que son atractivos aquí, sacando, bueno, los juegos de fútbol que vienen de más de Europa y de Japón y algunos géneros particulares. Pero la situación venía dada por primero, en mi generación era lo contrario, digamos, porque en los 80 estaban los arcades por todas partes, y los arcades uno era un joven de 10, 11, 12 años y estaban muchachos de mala vida, digamos. O sea, que estoy haciendo una figura, una representación literaria, digamos. Estaban adultos que volvían del trabajo fumándose, todo lo que ahora sería ilegal, ahora sería todo el mundo fumaba en todas partes, digamos, los ceniceros, humo y la máquina de videojuegos. Entonces, Era la realidad, además un claro. lugar oscuro, feo. Sí, y estaban muchas veces en plazas, en estaciones ferroviarias, en lugares donde la gente podía ir y venir del trabajo y jugar, comercialmente era muy sensato. Entonces también había, qué sé yo póngale que soy, si quiere hablar de esa época, de la época de transición, en la época de Street Fighter 2. Nosotros íbamos con mis amigos los domingos a un lugar donde había, en esa época era ahora con todas las transformaciones del mundo, donde nosotros estuvimos en los años 80, 70, y esto lo menciono como jugador de Street Fighter y no como historiador, porque puedo tener alguna exactitud. Pero hubo una corriente inmigratoria coreana, o sea, coreanos se vinieron a vivir a Buenos Aires, en los tiempos pre-Samsung, digamos. Me refiero a Corea, que es una potencia industrial de primer orden. Y vamos a jugar con los coreanos que tenían las revistas coreanas de Street Fighter, lo cual les daba una ventaja estratégica fenomenal, digamos. Y yo nunca vi nadie que se agarrara a golpes de puño o que hubiera ningún tipo de golpes ni nada, pero un ambiente así como, digamos, de video de rock pesado de los años 80, por lo cual eso de después jugar al Super Nintendo en casa jamás podía ser estigmatizado de ninguna manera, porque tenía esa impronta todavía de un lugar donde los videojuegos eran públicos, eso empezó por ahí con lo que usted dice, con el Mortal Kombat,
visto que tenía, saben que tiene gore, es más, una confesión que tal vez no sería tan prudente hacer públicamente acá en su espacio de podcast, pero ya tiene un grado de violencia gráfica. A mí el Mortal Kombat de los últimos 10 años me resulta desagradable, digamos. Pero jugamos el Mortal Kombat. Ya es tan gráfico que yo ya creo que algún día me doy cuenta que no me impresiona la sangre ni nada, porque si no, nada, son ahora todos estos motores de renderizado tan apropiados al servicio del desmembramiento de seres humanos, es como que por ahí para mi estética de gamer de los años 90 es un poco demasiado, ¿no? Pero era una situación que había audiencias en el Senado de Estados Unidos para prohibir a los videojuegos por el Mortal Kombat, por estos juegos que había como Lethal Enforcer y otros de armas, donde las pistolas eran de color y se notaba que era una réplica. En Estados Unidos no tienen un problema de violencia de armas tan grande. Entonces me parece que esa mirada viene de lo que era, digamos, la representación de los gamers en ese contexto, que se volcaba acá por los medios, porque por ahí no estaba, al principio no estaba tanto internet y las redes sociales como estuvo en otro momento. A ver, les voy a contar algo para seguir diciendo pavadas públicamente, digamos. Pero hace un par de años, mis estudiantes, yo cometí una falta grave, lo cual ya me habló de que la tercera edad se me acerca indeclinablemente, donde le dije que era otaku. ¿Ah, sí? Y se sintió como agraviado públicamente, casi al borde de las acciones legales, digamos. Y por ahí para mi generación era algo simpático y visto y me explicaron, y yo ahí me di cuenta de que yo ya no era joven, digamos, de que ahora toda esa situación del fanático japonés era visto con una faz negativa por los jóvenes de esa generación, cosa que yo me parecía estupidez, porque el que estaba al tanto del anime y de los juegos japoneses era el que se las sabía todas, no era el raro, digamos, en mi época, era alguien admirable, no alguien. Entonces también los sentidos de las mismas prácticas, de los mismos hobbies, se van cambiando de generación en generación. Digamos, y no me voy a poner en el J-pop y en el K-pop porque no sé nada. Qué loco, es muy bueno el tema igual. Cómo va cambiando la representación del gamer, del otaku, el friki. Antropología 100%. Sí, antropología en podcast. Me parece que hablamos de videojuegos, no, boludo. Estamos hablando de antropología. Era más complicado de lo que parecía. Ahora está profundamente de moda el gaming. No, lo que pasaba también era que, a ver, primero tenía esa situación de que, a ver, estar en un lugar donde uno tenía 13, 14, 15 años con todos muchachos de 25 que estaban jugando al Street Fighter o otras cosas, tenía una, a ver, era un entorno donde esa situación de flojera haría que uno hubiera salido corriendo de ese lugar, ¿se ve? Y en esta generación yo por ahí veía las cosas que me dejaban hacer mis padres en un lugar donde estaban toda gente ahí que parecía que tenía la moto y las cadenas ahí en la mano, parecía un personaje de los mismos videojuegos tipo Double Dragon, y era la estética del arcade donde, a ver, los que iban a ver bandas de rock se iban vestidos como estaban a jugar a los videojuegos, y después estaba el laburante que había salido del laburo y se jugaba una fichita y se volvía. Entonces estaba asociado a ver, en la mentalidad de mis abuelas, con un tugurio ese lugar, imagínense, neón, pocas luces, pantalla, humo, o sea, entonces jamás uno sobrevivía a ese ámbito, estaba claro que se la bancaba, digamos, y era un joven de 12 años que estaba con todos estos muchachos chotes grandes, digamos. Bueno, después hubo una explosión de pedofilia en los ciber, justamente. Claro, pero esto no es ciber, son arcade. Esto es anterior. Claro, Usted iba a los arcade, soy así de viejo. Pasa que me conservo bien. Iba igual, después fue a los... Pero no a jugar. Hasta que uno se ponía internet en casa. Lo que pasa es que esta la generación, yo ya era grande para eso. O sea, usted vivió igual la inserción de internet en Argentina, como... ¿Cómo fue eso? Porque nosotros nacimos con internet casi. Sí, a ver, ¿qué es lo que sucede? Yo tenía computadora, ¿no? que la teníamos a ver. A mí no se me dio, no sé por qué. Porque la verdad que no éramos que nos recontra sobraba en casa, ni éramos unos potentados, pero no era algo que hubiera estado por fuera de las posibilidades materiales de la familia. Pero con mi hermano nunca pedimos computadora. Teníamos amigos que tenían algunos la Amiga, que era más costosa, o la Commodore, esto estoy hablando ya en el primario, ¿no? Pero
Internet se empezó a dar, a ver, ¿qué es lo que sucede? Y esto es una mirada muy subjetiva de acuerdo al perfil de la persona con la cual yo me estuve presentando ante ustedes, ante las preguntas que me hacen, digamos. Seguramente otras personas en el mismo periodo se relacionan con Internet de otra manera. Yo, con esto, por ejemplo, del gaming, yo compraba lo que era tal vez el mejor magazine, que era Electronic Gaming Monthly, que valía, me acuerdo, 13 pesos, o sea, $14 valía esa revista puesta, estas pampas, para un salario de un joven estudiante de historia y laburante era toda una inversión. Pero nada, la calidad superlativa. Y a finales de los 90, ¿qué es lo que empezó a suceder? Que si tenías un hobby, o por ejemplo las computadoras eran más para trabajar y para estudiar, que uno se aproximaba, pero no para tener internet, porque los repositorios y todo estaba muy en pañales. ¿Qué es lo que había? Fuera de googlear o de buscar cosas, que Google tampoco estaba todavía consolidado, no había, estaba más Yahoo por ahí al principio. No estaba consolidado que los usos. Cuando salió la película Tienes un email era una cosa era como transbordador de eran cosas que sucedían en Estados Unidos, no eran de la vida cotidiana de la ciudad de Buenos Aires, digamos, ciertas cosas. Entonces ¿qué es lo que sucede? Hasta que encontrabas el uso. Yo empecé, alguna vez un amigo me dijo, yo lo vi, o mismo en la revista, bueno, algunas revistas, yo compraba de otras cosas también. Las revistas cumplían la función de internet, cuando estaban todavía las redes sociales. Entonces si no chateabas y no mandabas mail, era para ver información. ¿De qué es lo que pasó? Yo tenía un shopping cerca de mi casa, yo vivía en Caballito en ese momento, el shopping de Caballito todavía existe. Más lo hemos mencionado, deberían sponsorearles este espacio, ¿no? Ojalá. Después hablen con ellos. Tenía un cibercafé ahí, con una computadora muy buena, funcionaba muy bien. Y empecé a ir a ver porque la revista tardaba en llegar un mes y medio, y después dejé de comprar la revista. O sea que uno se iba relacionando a medida de que encontraba algo. Después, bueno, estuvo los que eran melómanos, empezaron a bajarse música de forma non santa. Después, empezaron a aparecer esos usos, el correo electrónico. No sé, mi hermano trabajaba en sistema, pegó un trial de Gmail y donde tenía una cuenta me le dio a mí, yo me armé el Gmail. Y ahí uno empezaba, bueno, después te mandabas mail y después estaba este chat que después se llamaba el Hangouts y entonces chateabas por ahí. La generación anterior empezó con IRC y las plataformas de mensajería, digamos, como que se daba a medida de que uno lo necesitaba, porque qué es lo que no estaba, lo que ustedes dijeron muy bien, ustedes lo tienen interiorizado. A ver, yo venía para este estudio de grabación y más o menos me ubicaba, pero miré para no dar 3 vueltas antes de llegar a donde tenía que venir en Google. Uno ya lo interiorizó el uso, digamos, y ahora desapareció porque en el celular los asistentes de voz ya vayan en Europa o algún lugar que se van de viaje y no tienen señal o coso y no llegan a ninguna parte, digamos, ya no podemos vivir sin él. Pero digamos, es como antes le tenías que buscar para qué lo tenés. Aparte era más costoso, era más lento, era más... Otra pregunta más que le quería hacer, medio uniendo ambos tópicos, medio uniendo esto de la tecnología, las redes sociales y demás, y su carrera como profesor. Le quería preguntar cuáles fueron las cuestiones que vio que avanzaron o cómo son ahora sus alumnos en comparación a cómo éramos, no específicamente Facu y yo, pero cómo éramos nosotros y gente más atrás nuestro todavía. Usted tuvo a mi hermana también, Sí. previo a mí. Mi hermana no usaba, si no me equivoco, el teléfono cuando estaba en quinto año y demás. Entonces, esa evolución. Bueno, a ver, tiene que ver con... Yo no sé si es tanto el acceso que ustedes, los jóvenes en las diferentes, digamos, camadas, porque por ahí todavía ustedes están dentro del grupo etario de los que son los actuales estudiantes, por más que ya han pasado algunos años, no pasó tanto tiempo, digamos. Pero, ¿qué es lo que sucede? El cambio más profundo entre cuando yo me introducí a internet y lo que yo veo que son los usos que ustedes hacen, es la mediación por las plataformas, no tanto internet y el uso. De que ustedes usan mucho, yo lo que me hace nostálgico, y esto no es de hecho esto porque me comentaron ir a alguna plataforma de streaming, digamos, entonces
no tengo nada en contra de las plataformas, pero lo que me llama la atención de las nuevas generaciones es que no tienen, para mí el momento, fíjese que cuando estuvimos charlando recién no salió esto, pero sale ahora, esto es mío, no sé si es generacional, pero mi enamoramiento del internet como una nueva forma digamos, de acceder a información, a recursos, era, pongamos como un historiador, lo que ahora también está muy interiorizado, hipervinculado. Yo por ahí me ponía un día en el fin de semana a navegar, porque era una actividad también. Estar en internet era algo que uno lo hace. No era una práctica totalmente interiorizada, incorporada a hacer otras cosas. Era una práctica en sí misma. Digamos, voy a buscar cosas en internet. Voy a navegar. Era tan nuevo que eso era la actividad. A las cosas que uno podía llegar y cómo uno desarrollaba un sentido de búsqueda. Google, aparte, estaba en un muy buen momento. El momento inicial era son las percepciones. Por ahí ahora se lo percibe mejor o peor. Vieron que están las plataformas ahora como ChatGPT de inteligencia artificial, pero cuando apareció con pie fuerte era el cambio con los buscadores anteriores era astronómico. Pero lo que veo con los estudiantes es que ven todo por TikTok, ven todo medio, no ven el internet por fuera de la plataforma, sino eso está curado y tienen, no sé, pongamos en YouTube, hay unas normas, hay algo que se puede hacer, no se puede hacer, cómo se vincula, no se vincula, se monetiza, no se monetiza, qué contenidos pueden estar, qué contenidos no pueden estar. A ver, está buenísimo si chicos, chicas menores de edad que no puedan acceder a cosas que conviene que tengan acceso, no estoy criticando eso, pero digo, esa situación de la mediación de la plataforma, visto desde el punto de lo que ustedes me preguntaban, para mí hace que tengan un desaprovechamiento de internet, porque alguien está tomando decisiones por ellos para la curaduría. A ver, me pasa que yo tengo, por esto de subir fotos, la única red que más o menos le doy bolilla es Instagram, porque subo de vez en cuando una foto ahí, porque mira, y empezaron a aparecer estos que creo que acá a ustedes les pido por favor que me rescaten cuando me meten en problemas, que puede suceder en cualquier momento, que creo que es una copia de TikTok, esto de los reels de videos. Sí. Y a mí me sucede que termino viendo más videos y más publicidad que fotos que sube gente que sube fotos. Digamos, yo por ahí tengo 10 minutos para dedicarle mientras estoy en un tren volviendo a mi casa y veo que vi la foto de Pepe que subió, que le sacó al hijo, y vi 26 publicidad y 800 reels de gatitos, perritos, lo que fuera. Entonces, en eso yo creo que como que avanzó mucho, hay de todo, pero esa situación de que tengan interiorizado verlo por una curaduría externa disminuye la capacidad de búsqueda o digamos la independencia, que era para mí lo más interesante de internet, esto de que tenés un mundo de información que está disponible y vos terminás llegando a vínculos y a relaciones entre cosas que te interesan o entre cosas que no te interesan, que no tenías la más pálida idea antes de empezar. Que cuando alguien lo hace por vos, no es tu logro, vos no encontraste nada, no sé si se entiende, te lo encontraron, ¿no? Esa sería la comparación intergeneracional que yo haría para contestar a su pregunta, digamos. Después está esta situación de la incorporación, bueno, se ha abaratado la tecnología, que tiene edad más temprana, los celulares o conectividad. Pero digo, ¿cómo hacemos uso y que no, a ver, que no termine siendo, y yo con esto no quiero hacer ningún digamos parlamento o situación de agenda alrededor de internet o de las plataformas, pero como sin darnos cuenta ya está mediado y termina siendo como ver televisión o elegir algo en Netflix, digamos, donde la selección, bueno, ya me estoy repitiendo, no ha sido uno mismo. Para mí eso es un retroceso, pero puede tener que ver con una carga generacional, digamos. No será así. ¿Siente que se acortó el periodo de atención que tienen las personas? Sí, considerablemente. A ver, yo no. La verdad que en la escuela yo siento que los estudiantes hay contraste, hay bemoles, hay individualidades, pero son
buenas personas, respetuosos, pero ¿qué es lo que sucede? El problema nosotros no hacemos en la escuela, creo que hablo por mí, por mis colegas, no estamos ahí, vamos a decir una palabra compleja más en nuestro país, reprimiendo o censurando el uso del teléfono, más que correctamente y verbalmente pidiendo que no lo hagan cuando estamos trabajando. Es una situación que se da en algunas escuelas o en algunos otros países donde le sacamos o que lo tienen que guardar. Hay una situación compulsiva de sacar el teléfono. Pero me parece que es lo que sucede, que se genera una cierta dependencia. Y también se ha discutido, hablamos un rato de videojuegos, ¿no? Una cierta dependencia donde les cuesta mucho. Tengo algunos estudiantes que quieren guardarlo y yo le digo, bueno, ¿quiere dejármelo acá en el escritorio? Y me lo terminan dejando. Y no voy a hacer una analogía de baja calidad con alguna adicción más compleja, pero que tienen, o sea, sufren el no poder utilizarlo permanentemente, o sea, esa mediación constante. A mí lo que me preocupa es por el grado de desarrollo cognitivo. Y voy a hacer una confesión. A mí me sucede con esto que me llama la atención, de esto de los reels, la capacidad para alguien que tiene un sentido tan crítico de esto, que tienen, a mí también, si yo me pongo con ellos, termino viendo la tercera receta de paella seguida y yo digo, me comí los tiempo que tenía acá adentro para ver esto, porque como la habilidad que tienen los algoritmos que usa para que hile el próximo video con algo que por ahí no tiene nada que ver con el anterior, pero que genera una atracción en el que está mirando, ¿no? Yo creo que por ahí los chicos, las chicas más jóvenes tienen, o sea, menos capacidad. Tal vez si lo empezaran a hacer a mi edad tendrían más noción de que eso está sucediendo, pero ellos no lo ven, digamos. Eso yo creo que tiene lo que usted dice, la atención es fundamental porque, a ver, ustedes son jóvenes estudiantes, digamos. Cuando vienen los niveles de formación profesional son muchas horas y mucho tiempo. Por eso hablábamos al principio de nuestro encuentro de la importancia de que amen y que les llame mucho la atención lo que quieren estudiar para que eso no sea un problema. Entonces eso les puede generar grandes dificultades porque van a tener menos tiempo. Entonces si es absorbido por algo muy atractivo que es una pérdida de tiempo, trae consecuencias negativas. Eso es así, estoy seguro. Quiero hacer una pregunta medio pregunta de revista de cultura pop para ser un historiador, pero miren, no existe más la revista. bueno, no importa. Como historiador, si tuvieras que viajar a una época, ¿a cuál viajarías? A un suceso que te hubiese gustado vivir de al lado, sin que te pase nada, sin que tuvieras compromiso. Es un tema polémico, lo dice usted, porque en realidad el inventor de la máquina del tiempo, esta es una broma que le hago a mis estudiantes de la universidad, es el enemigo jurado del historiador, porque nos deja a todos sin laburo, digamos. Yo lo convencería de que no viaje, porque sería complicado. Pero le voy a chicanear, ya que Bronner estaba con las chicanas, fíjese de qué manera. Una situación familiar que ya he olvidado. No fui, creo que fue en el 91, no me acuerdo, pero creo que fue en el 91. Al concierto de Soda Stereo que hizo en el Obelisco, que ese que hubo 500.000 de personas, yo no pude ir, fueron todos mis amigos y yo no pude ir. O sea, iría ahí. Mire como con qué elegancia resolvemos esta cuestión. ¿Eras fanático de Soda Stereo? Sí, de los redondos, ¿no? Nosotros no nos metíamos en la dualidad, digamos. Bien. Porque era la generación anterior a la rivalidad. Nosotros éramos ecuménicos, digamos, escuchábamos todo, éramos más chiquitos. Le iba a preguntar, entonces, ¿qué fue a Einstein, por ejemplo? Pasa que yo no era muy de ir a... Éramos más que nos juntábamos a escuchar música, que ir a He ido a algunos conciertos, pero nosotros más era... A ver, para denotar mi edad, por si alguno de esta honorable audiencia no se había dado cuenta, los CDs eran algo nuevo cuando yo iba al secundario. Tenía un amigo que ya de tener ahora, y no sé, sigue comprando, y siempre compraba y nos juntábamos a escucharlo. Es más, si yo sé algo de música es por mis amigos melómanos, porque en eso era yo de madera balsa. Me formaron, el departamento gamer estaba de este lado, el departamento musical estaba del lado de los muchachos. Y por ahí ellos iban más, pero yo iba menos por también esa situación de que por ahí me gustaba más escuchar y esa cosa del ruido y de que, no sé, ibas a un campo en esa época en obras y bajabas 5 kilos, o sea, te comías 700 codazos y por ahí escuchabas un tema, digamos. Entonces, pero por ahí
fui menos de lo que se iba en esa década en el promedio. Claro. Se juntaban a escuchar música. A escuchar música. Qué bueno eso. Eso no se hace más. Claro. Ya no. Se Y perdió. Mi el viejo también lo streaming hacía. mató eso, digamos, pero porque ahora es Disneylandia, digamos. ¿no? Sí, cada Está uno bueno escucha. lo que vino, digamos. Sí, sí. Y también uno si no tenía los recursos para comprar el disco, no podía, o sea, no había, la radio te pisaba todos los temas, pasaba los cortes de difusión, entonces, digo, era otra forma de acercarse a eso. Digamos. Yo quiero pedir perdón una cosa, dije el Einstein y en realidad por su edad es cemento, lo que Ahí quería está. decir. No, yo entendí que era un recital o un sitio, pero no, está bien. El Einstein era un café donde arrancó a tocar Luca Prodan y no me acuerdo cuáles más. No, eso ya pero es más atrás. por eso, rindiendo respeto a que usted es historiador, me corregí y dije, no, cemento era lo que No, quería está decir. bien, sí, a ver, yo soy de esa época, pero tampoco, no vamos ya con el glamour de los salones de arcade de los 80, cumplí como de los 90 con la cuota de audacia adolescente, digamos, ¿no? Yo no era tan de ir a recitales como eran mis amigos, iba menos, digamos. ¿Y qué bandas escuchaban cuando se juntaban a escuchar? Y pero a ver, de Cure, no sé, Depeche Mode, de Los Redondos, o Etéreo, Luca, Sumo, de todo, ¿no? Es más. Por eso lo poco que yo conozco de música son de esos que fueron años aparte que nos juntábamos los viernes a escuchar, digamos. Pero lo que salía lo escuchábamos. Aparte fue una época esa, la época de grunge, y venía del rock de los 80 donde había una profusión y también la música nacional tenía, ahora a ver, hay intérpretes de los que no hablaré para no denotar ignorancia con ustedes, y también hay argentinos de Argentina que están muy bien afuera, pero en esa época había como de todas de las principales, vamos a hablar del mainstream, de los principales géneros del mainstream había una banda nacional más o menos buena, digamos. Entonces era también, qué sé yo, Fabuloso Kaira, Perico, Soda Stereo, había, no sé, la Zimbabue, la Portugal, si te gustaba algún, tenías una banda acá y tenías referencia a lo que escuchaban ellos, lo que te hacían la referencia en los discos, más las revistas que había digo, eran tiempos interesantes. Diferentes ahora lo del streaming y las cosas que hay ahora. ¿Y usted se sentía identificado, por ejemplo, con una tribu urbana? No, y mi grupo, lo que pasa es que somos, mi generación es anterior a la tribu urbana, digamos. Porque eso es más de la segunda mitad. Estaban los punk, estaban los heavy metal. A ver, ya vamos a... En honor a la justicia, tal vez éramos los tipos preppy que no teníamos tribu, digamos. O sea, los chetos más barriales sin tribu, o sea, los genéricos, digamos. O sea, no, si no, todo parece como que uno estaba ahí en la vanguardia de algo. Éramos pibes que no escuchábamos música, íbamos a recitales, jugábamos los videojuegos y no había esa situación. Que por ahí se fue desarrollando, por ahí la generación de mi hermano, 4 o 5 años después, ya estaba más consolidado, digamos. Bueno, después estaban los emo, todas esas cosas que venían después, que ya no son de mi generación. Pero usted lo vio igual desde otro lado, ¿no? Porque yo siempre pienso, el profesor de secundario ve pasar a los floggers, Claro. a los punk. ¿No es loco verlo desde el otro lado? Ver cómo han cambiado las Bueno, es vanguardias. que del otro lado, a ver, ¿qué es lo que sucede? A usted ya les va a empezar a pasar. A mí me pasa, por ejemplo, con... vamos a hacer muy sencillo, con la moda. Yo ahora veo las vidrieras de la ropa femenina trendy, digamos. Lo que la chica de 18 o 25 que están ahí, que le prestan más atención a estas cosas. Y mi vieja en el 86 se ponía algo parecido. Entonces para mí es como se vestía mi mamá. Y la mamá no tiene glamour, es mamá y vos sos un chico de 8 años. Entonces yo lo tengo totalmente La moda también pasa lo mismo. Se usa, si ustedes tienen un guardarropa, yo tengo en mi casa, tengo, no sé, tipo sobre todo un abrigo que ahora no se usa y en 3 años es, o sea, por ahí va a ser distinto, pero ¿qué es lo que quiero decir? Uno se acostumbra, que por ahí es una de los signos de adultez más desagradables, pero sensatos, de que en el momento de uno no fue ni único ni especial, sino que hay cosas que son cíclicas y que se van dando de maneras con variaciones para diferentes generaciones. Por ahí uno que es educador en la escuela presta más atención, porque por ahí la ventaja que tenemos,
ahí estoy hablando ahí en mi rol de docente de escuela media, es que estamos más cerca, digamos, uno está más cerca de los gustos estéticos, las inquietudes o lo que no les gusta, porque comparte mucho tiempo, está bien desde un rol profesional, pero están estas instancias de diálogo donde los estudiantes comentan lo que les gusta, uno ve cómo se visten, o que les llama la atención, y los cambios. Por ejemplo, cuando yo, con esto del otaku, yo lo estaba elogiando públicamente a alguien que se sintió agredido, ¿se ve? Y ahí está la situación de que también uno, lo que no es en ese espacio escolar manifestado directamente, lo pierde. También tiene una falsa sensación de seguridad de conocer lo que son los gustos y las subjetividades y las necesidades de los adolescentes, cuando no es del todo así. Pero es más cerca que por ahí alguien que tiene un trabajo en un lugar donde está en contacto con jóvenes, digamos. Y eso ve también de que hay cosas como que, a ver, que esto ustedes no tienen por qué estar de acuerdo, pero lo veo por ahí en mi generación, de que yo y mis amigos pensábamos que tomábamos decisiones que las toma el mercado o el ambiente de ideas, cuando no hagamos ahí una situación en contra del mercado musical o del indumentario de los juegos, pero de que hay cosas que no teníamos tanto poder de decisión sobre ciertas modas o tendencias, pero que nosotros consideramos que sí. Te quería preguntar también, dado que justamente usted vio todas las transformaciones que hubo, y como dice, al ser profesor de secundario, está más cerca de lo que está o de moda o lo que se está hablando en el momento. ¿Hay alguna cuestión que vea, que diga, eso me hubiese encantado haberlo vivido yo? Y bueno, ahora es como que todo, a ver, voy a ir a algo que lo vimos como con los desafíos, que es la comunicación. Nosotros con mis amigos, si le fallabas una hora o una esquina, se caía la salida. O sea, a las 8:30 en el Obelisco, caías a las 9, se habían ido, chao. O sea, si ibas a un boliche, o un cine, una fiesta, sabías dónde ir, pero si era después vemos qué hacemos, te volvías, digamos. La situación de la comunicación y de todos los medios que tienen ustedes, que hace que aprovechen mucho más el tiempo y que las cosas salgan mucho. Es un mundo mucho más confortable, digamos. Y donde hemos hablado de cosas que por ahí tienen un dejo de nostalgia del tiempo pasado. Hablamos de los discos, de lugares para los videojuegos, de esas interacciones. Pero en esto me parece que ustedes piden una época mejor, digamos, porque todo se da más naturalmente, más óptimamente, digo, qué sé yo. Hablábamos de música. Yo tenía la suerte de tener un amigo que le gustaba, buscaba discos, los compraba, nos juntábamos, pero el que no, si usted tiene no sé, las plataformas de streaming como tal vez la que usan para subir este programa, le sugiere y no tienen que pagar y pueden escuchar miles de canciones que el algoritmo le sugiere bandas de un género, un estilo parecido que ustedes nunca hubieran descubierto. Entonces digo, también es un mundo donde hay muchas cosas atractivas. Y a nivel, eso es más a nivel tecnológico, a nivel o social o cultural. Y pero lo que pasa es que ahí sería hablar de lo que no conozco, porque uno que tiene una representación del mundo de los adultos, de lo que ustedes hacen, que no es lo que ustedes hacen. Claro. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Ahí sería un acto de demagogia por aproximación de mi parte decirles, porque o sea, yo imagino lo que hacen o no lo hacen, a veces me preocupo por ello, a veces me tranquiliza que harán, que no harán, pero en realidad yo no estoy ahí, digamos. Y yo reconstruyo ese imaginario de lo que hacen en base a que por ahí pongamos a medio de comunicación que los ensalzan o los demonizan a las cosas que ustedes hacen, o por referencias de un tercero que yo no veo. Yo a ver, ¿qué les pasará con los padres, abuelos, tíos, que el que vivió otra generación y otra relación con esos, a ver, con la música, con los conciertos, con el cine, lo interpretas de esa mirada. Me acuerdo de mi abuelo que una vez me mostró la primera versión de King Kong, que creo que es del 31. ¿Se acuerda? Hace un rato hablábamos de Resident Evil y él me hablaba de cuando él vio en el cine esa película, el impacto que había tenido en el auditorio, esos efectos especiales. Pero una película en los años 30 tenía efectos especiales, toda
el movimiento cuadro por cuadro del gorila en pantalla. Esa situación de que el cine, o les pongo otro ejemplo, los viejos cines de barrio que tenían una, que ustedes no deben haber, tal vez si no está reconvertido a teatro, visitado ninguno, donde había una sala que tenía, no sé, 300 butacas, digamos. Tenía cines que tenían una ambientación de los años 50. En los 90 hicieron todas estas cadenas de cine que muchas, donde había una sala, metieron 4, antes que hicieran los grandes complejos de las cadenas de cine. Que para que no aumentar las tareas de su departamento comercial, no haremos nombres acá de ellos. Pero se entiende lo que quiero decir. Cuando estaban los cines de barrio, por ahí había 6 salas. Yo llegué a ver la muerte de esos cines, digamos, donde estaban a 5 cuadras. O sea, el multicine eran 5 cines que cada uno pasó una película distinta. Y tenía una arquitectura que era, qué sé yo, muy ostentosa, muy material de mucha calidad. Habla también de tiempos de prosperidad de la Argentina, donde los edificios se hacían con una calidad y lo que representaba el cine. ¿Vieron como los garages del principio del siglo que tiene un estilo Tudor? Porque eso que era, porque había 10 autos en el barrio y era todo de gente de mucho dinero, entonces el garage tenía que estar al estilo de las mansiones, los que tenían esos pocos autos. Claro. Bueno, esos cines como esas grandes salas de edad de oro, y ustedes van al multicine donde ahora vienen con las butacas confortables o el IMAX, y eso es como, ya está, te compras un plasma, digo, como cine, pero no es lo mismo. Y si vas a estar sentado como en tu casa, y no estoy, nada, yo espero que siga existiendo cine mientras yo viva, no quiero que verlo en el sofá de mi casa, pero cambia la relación con las mismas cosas, digamos. Entonces, en ese sentido me parece que sería más decirles lo que creo que quieren escuchar, porque en realidad no tenemos ni idea de cómo ustedes viven las mismas cosas, digamos. Iván, una cosa que me quedé con ganas de preguntarle, esta es la tercera toma para decir esto, es si usted es historiador de la Edad Media solamente de Occidente o también trae algunas cuestiones tanto de Oriente como de África. A ver, si nos ponemos en sentido estricto, desde el punto de vista historiográfico, hablar de medioevo africano, medioevo japonés es una barbaridad. Por ahí medioevo lo tenemos que plantear en el Mediterráneo o en el mundo del Mar del Norte o del Atlántico. Yo estoy más volcado al Oriente Mediterráneo, la zona greco-parlante, que es Bizancio. Por eso hablamos cuando me pidieron 2 personajes por ahí interesantes para discutir, elegimos esos. Pero bueno, ahí fíjese, muy buena la pregunta, en esto que hablamos del desarrollo disciplinario y lo que uno conoce desde adentro del campo y lo que es la aproximación desde la divulgación o desde la afición a algo. Si yo como historiador hablo del medioevo africano, estoy haciendo mal mi trabajo. No quiero cargar, y es un debate que lo hacemos acá de una manera, digamos, relajada y sencilla. Es mucho más complejo. Esto sería un tema para discutirlo 3 horas si estuviéramos viéndolo desde la disciplina. Pero en estas transformaciones de la historia que dijimos que se desarrollaron en el último siglo, esta situación de no tomar a la mirada, digamos, occidental y a sus categorías como las categorías con las cuales juzgar a las otras sociedades y a los otros espacios de cultura, es una de las transformaciones que ha realizado la historia, digamos, en los últimos 60, 70 años. Después de la segunda posguerra, digamos, se ha afirmado también con el proceso de colonización, donde nada, esta situación de las edades, edad antigua, medieval, moderna, hay que tomarlas con mucha precisión. Y acá es donde estaba lo que también hablamos al principio de el vocabulario, el tratamiento específico de todas las disciplinas como disciplinas profesionales, donde discutiendo con ustedes, muchachos, en un bar de la Edad Media y el Mediterráneo podemos decir un montón de cosas, pero cuando uno se pone desde el punto de vista de disciplina es mucho más acotado el encuadre que uno tiene que tomar para hacer una aproximación válida de acuerdo a lo que son los debates actuales en la disciplina. También le quería preguntar si hace un análisis interdisciplinario, no solamente tomándolo del punto de historia, sino también intentando agarrar tanto filosofía de esa región
o antropología y demás? Bueno, bien. A ver, a ver, de nuevo, la década del 30, cuando se da la crisis de la historiografía historicista, digamos. No me estoy poniendo muy técnico, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Se va a dar que esta propuesta, historiadores franceses van a hacer esto, de una búsqueda de interdisciplinaridad, de que la historia tiene que trabajar con las otras disciplinas, que durante mucho tiempo queda como en una propuesta de trabajo de algo que va a suceder más adelante, pero nunca termina sucediendo. Esto no ha sido así, en la segunda posguerra empezaron a aparecer, pero ¿qué es lo que sucede ahí? Tiene que hacer para hacer un verdadero enfoque interdisciplinario, tiene que trabajar con colegas especialistas. Yo debo trabajar con un filósofo o con un antropólogo. Uno puede consultar la bibliografía de estos campos de conocimiento, ¿de acuerdo? Pero no es lo mismo que trabajar con un especialista. Para la docencia o para la investigación, ahí el tipo de relaciones con los contenidos y con los especialistas tienen que ser muy medido para que sea verdaderamente algo interdisciplinario y no algo que se proponga como tal, pero no termine siendo. Yo quería hacerte una última pregunta. Vos como educador, ¿en qué desafíos pensás que tiene la educación en el país en este momento? Bueno, desafíos múltiples por ahí. Tenemos un montón de herramientas ahora y un montón de recursos. También hubo múltiples reformas. Y tenemos una propuesta que para mí es muy importante. Yo creo que, es más, en este espacio escolar que hemos compartido, yo creo que tratamos de cumplir con esa promesa, que es la de la inclusión y de la calidad educativa. Yo creo que hay que seguir trabajando para garantizar digamos, la calidad de educación, porque en la sociedad de la información todos y todas tienen que tener la mejor educación posible, porque a ver, el nivel de destrezas, vieron que ahora este año estuvo el debate de la inteligencia artificial y los trabajos que sí, los trabajos que no. Nosotros en Argentina estamos acostumbrados a siempre tener una mirada hipercrítica y ver el vaso medio vacío, digamos. Esto no significa que yo, para ser educado o políticamente correcto, no les vaya a decir que está todo fenómeno y que bien que nos va y que son públicos las dificultades, digamos, que existen en la educación. Sobre todo en la educación pública, que me preocupa porque, a ver, es la que esa promesa de inclusión y de igualdad y a 40 años de la democracia, de igualdad de oportunidades, es la que la va a cumplir, porque es donde está la gente que sin un sistema de educación pública no podría acceder a esa posibilidad de desarrollarse humana y profesionalmente. Por ahí creo que está pendiente es no perder la conciencia de que es capital eso, y que tiene que tener importancia, y que tiene que, a ver, yo creo que también los docentes, los padres, qué sé yo, no quiero descargar responsabilidades los estudiantes sobre ninguno de los grupos que constituyen a la comunidad educativa, pero no perder el sentido de urgencia e importancia de trabajar todos juntos, porque, a ver, todo error o todo, a ver, bien, desde el punto de vista de financiarla, desde el punto de vista de que los docentes no cuidemos la calidad, desde el punto de vista de que los estudiantes no se comprometan con su propia formación, los padres controlen, acompañen, controlen lo que hacen los hijos, controlen que nosotros hagamos nuestra tarea y estar ahí para colaborar a que sus hijos se formen. Por ahí es eso de la vigilancia, digamos, ciudadana, de que no dejemos caer a la escuela pública, que es importante para tener esta sociedad que tenemos, pese a sus dificultades, donde alguien puede, a ver, hacer todo su trayecto educativo sin tener que pagar una cuota, digamos. Nuestros premios Nobel han salido de las instituciones públicas. Tenemos producción científica de primer nivel, no sé, la empresa INVAP, póngale, ahora estuvieron la semana pasada probando los motores de nuestros vectores de lanzamiento satélites del proyecto Tranardio. Eso empieza en la escuela. Y si nosotros tenemos chicos y chicas que no pueden tener
la mejor educación posible y bueno, perdemos la posibilidad que esos chicos y chicas que por ahí podrían estar en el INVAP, en el Balseiro o en cualquier institución de cualquier disciplina, porque no pudieron tener la posibilidad de estudiar, ¿no? Y me parece que muchos de los problemas que tiene digamos, la Argentina del siglo XXI se resuelve a partir de ahí. Con un pueblo educado me parece que está más cerca de resolver los problemas que vayan surgiendo que el que no tiene educación. Pero bueno, es una respuesta tal vez un poco genérica, pero que intenta, digamos, hacer una aproximación al problema general, que me parece que también, como es algo que lo sentimos como garantizado de que hay escuelas públicas, en Argentina siempre las hubo, nos damos cuenta de que si eso no está o no funciona bien, el daño para la potencialidad y de la sociedad para encarar los problemas que van surgiendo es grande, digamos. Pero bueno, espero haber estado a la altura de la pregunta con esta respuesta tal vez un poco general y amable de problemas que por ahí conozco. Bueno, Facu, ¿alguna pregunta más? Por mi parte no tengo ninguna pregunta más que preguntar al invitado si le hubiese gustado que le preguntemos algo que no le preguntamos. No, la verdad que son un público no, unos periodistas radiales de primer orden. ¿Radiales o de streamer, digamos? ¿Cómo debo mencionarlos para...? No sé ni lo que somos, pero son buenos en eso. Sí, Ahí sí. está. Muy bien. Me parece que sí. Bueno. Somos periodistas, queremos preguntar. Ya está. Te dejamos un cierre ahí para que te postules de ministro de Educación. No, Dios no libre. ¿No estás para tirar una candidatura? No, allá hay gente, fíjense que hay mucha gente que quiere esas cosas. Yo, desde mi humilde lugar, estoy más que orgulloso de ser parte de lo que es la escuela pública y las universidades nacionales. No, nada, celebrar reencontrarme con jóvenes graduados de la escuela que nos ha hecho que nos conociéramos y felicitarlos en este interesante emprendimiento que están llevando adelante y deseándoles lo mejor. Por ahí pueden traer algún ministro de Educación en algún momento. Ahí. Bueno, Iván, te agradecemos por haber venido. Muchas gracias por estar acá. Significa un montón para nosotros como tus alumnos y además por bancar el proyecto que está en fase de iniciación. Significa un montón que hayas venido. Así que gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Me resultó una excelente excusa para volver a cruzarnos. Y lo mejor con esto que están tratando de llevar adelante, que veo que avanza con pie firme y para adelante y por todo lo que se proponen con esto que se materialice bien y lo más pronto posible. Y seguro va a ser así. Muchísimas gracias, Iván. No, por favor. Muchísimas Gracias a gracias. ustedes. Perfecto, eso fue todo por el día de la fecha. Gracias por escucharnos en Díada. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.